matemáticas. Perímetro y área. Estimadas alumnas y alumnos de la asignatura de Matemáticas de primer grado de secundaria, les doy la bienvenida a una lección más de Aprende en Casa. Soy el profesor Jared y tengo la oportunidad de estar con ustedes acompañado por la profesora Leticia Conejo. Bienvenida, Leti. Gracias, Jared. Me da mucho gusto compartir este espacio contigo y con todas las alumnas y alumnos. Extiendo el saludo a las maestras y maestros que les brindan acompañamiento y retroalimentación a distancia para que ustedes aprendan desde donde quiera que se encuentren. Estudiaremos el aprendizaje esperado, calcula el perímetro de polígonos y del círculo y áreas de triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas. Aprenderán cómo usar expresiones algebraicas equivalentes para representar el perímetro y área de figuras geométricas. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Comencemos. No cabe duda de que las matemáticas están presentes en muchas situaciones de la vida cotidiana. La construcción es fundamental en el desarrollo social y conocer sobre las distintas formas geométricas y sus medidas, así como el perímetro y el área, es muy importante. La forma de medir ha cambiado a lo largo del tiempo, pero la necesidad de hacer mediciones sigue existiendo, dado que en toda actividad humana se requieren mediciones de algún tipo. Presten atención al siguiente audiovisual. En toda actividad humana existe la necesidad de medir objetos y cosas. Si queremos saber cuánto alambre de púas se requiere para cercar un terreno, es necesario conocer su perímetro. O para confeccionar una prenda de vestir, se deben determinar tanto las medidas de lo que se coserá como el ancho de la tela que se usará. Hoy en día es natural utilizar las unidades de medida de longitud, por ejemplo, el centímetro, el metro o la milla en el sistema inglés. Pero, ¿cómo medían la longitud en la antigüedad? En todas las civilizaciones antiguas, el hombre se enfrentó a la necesidad de medir cosas, por lo que recurrió a su cuerpo para hacerlo. Con la longitud de sus pasos, medía extensiones de tierra, y si requería medir extensiones menores, empleaba la longitud de su pie. Para mediciones verticales, utilizaba el codo, que era la longitud que había desde el codo hasta la punta del dedo medio. Para mediciones horizontales más pequeñas, usaba la cuarta, que es la longitud entre el dedo meñique y el dedo pulgar. Cuando empezaron los intercambios comerciales, las diferencias en las longitudes, dadas por los distintos tamaños de pies, brazos y manos, generaron problemas. Entonces, fabricaron instrumentos de medición que tuvieran una medida estándar, la cual se basaba posiblemente en las dimensiones del cuerpo del emperador o gobernante en turno. Así, los egipcios esculpieron en el muro de piedra de un templo la longitud patrón del codo, cuya medida actual es de 52.5 centímetros, para que cualquier persona pudiera comprobar el instrumento de medición que había fabricado en piedra o madera. ¿Y cómo medían el perímetro de la tierra que poseían o de los campos que cultivaban? Los babilonios vivieron en Mesopotamia, una fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates. Como consecuencia de las obras de canalización y regadío que se servían de las aguas de los ríos para regar sus tierras y de las inundaciones provocadas por estos, tuvieron que resolver problemas de medición de la tierra. Asimismo, las inundaciones provocadas por el río Nilo en el antiguo Egipto obligaban a los agrimensores o tensadores de cuerda, como los llamó Heródoto, a recalcular las lindes de los campos año tras año.
Las herramientas básicas eran una varilla de codo para mediciones cortas y una cuerda de calibración de 100 codos para mediciones largas. Estas cuerdas eran anudadas en intervalos de igual distancia. Luego se extendía la cuerda alrededor del terreno y bastaba contar los nudos para conocer su perímetro. Uno de los primeros ejemplos de una medición de terreno utilizando medios matemáticos se encuentra en el antiguo Egipto. La Gran Pirámide, construida alrededor del año 2700 antes de nuestra era en Giza, demuestra los conocimientos egipcios de las técnicas de la agrimensura, pues esta exhibe una base casi perfectamente cuadrada y sus 4 lados están situados directamente al norte, sur, este y oeste. Eso me parece interesante. En la actualidad existen técnicas de medición modernas con instrumentos muy precisos. ¿Qué instrumentos conocen que se usen para medir? Tal vez el instrumento para la medición del perímetro más común en este contexto sea el flexómetro. Les daré un ejemplo, a la par que realizamos un ejercicio. En una secundaria se va a reforestar un espacio que tiene forma de hexágono irregular, como el que se muestra en la imagen. En todo el contorno se va a colocar una cerca de metal. ¿Cuál es el perímetro de la figura si con el flexómetro se obtuvieron las medidas descritas? El perímetro se calcula sumando la longitud de todos los lados de la figura. En este caso, son 6 lados, así que se puede escribir la expresión perímetro es igual a lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4 más lado 5 más lado 6, que al sustituir por los valores que se obtuvieron en la medición, resulta un perímetro igual a 2 metros más 3 metros más 2 metros más 2.5 metros más 4 metros más 5.5 metros, lo que es igual a 19 metros. Es correcto. De manera general, se puede expresar que el perímetro de cualquier figura es la medida de la longitud de su contorno. En un polígono, el perímetro es la medida de la longitud que suman todos sus lados. En un círculo, el perímetro es la longitud de la circunferencia que lo rodea. Entonces, el perímetro delimita a una figura. A lo largo de las sesiones anteriores de matemáticas, aprendieron algunas fórmulas para el cálculo del perímetro de diversas figuras. Estas fórmulas incluyen literales y números. Por ejemplo, la fórmula para calcular el perímetro de un cuadrado es P igual a L más L más L más L, donde P representa el valor del perímetro y L representa la longitud de cada uno de sus lados, que también es equivalente a la expresión P igual a 4L o bien P igual a 4 por L, pues se conoce que un cuadrado tiene la misma longitud en cada uno de sus lados. Así es, Jared. De hecho, estas fórmulas son expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una combinación de literales, letras que sirven para representar cantidades, y coeficientes, números junto a las letras, que las multiplican. Por ejemplo, en la expresión algebraica para encontrar el perímetro del cuadrado, P igual a 4L, el coeficiente 4 multiplica a la literal L. Me gustaría dar más ejemplos sobre la equivalencia entre las expresiones algebraicas. Para ello, utilizaré la expresión para calcular el perímetro de un rectángulo. Un rectángulo es un cuadrilátero cuyos lados forman ángulos rectos, a diferencia del cuadrado. No todos los lados son iguales entre sí. Existe igualdad de longitud solo en los lados que son opuestos entre sí. Es posible representar esta característica asignando una literal a cada lado, tal como aparece en la figura. En este caso, se usa la literal B para representar la longitud de la base y se usa la literal A para representar la longitud de la altura. Sin embargo, pueden utilizarse otras literales como X o Y, tal como se aprecia en esta figura. Entonces, utilizando la fórmula del perímetro del rectángulo, analicemos las siguientes expresiones algebraicas equivalentes. A partir de la expresión P
P igual a más B más B, es posible agrupar términos semejantes y obtener la expresión P igual a, se abre paréntesis, A más A, se cierra paréntesis, más, se abre paréntesis, B más B, se cierra paréntesis, que es equivalente a la expresión P igual a 2A más 2B. Por otro lado, usando un orden diferente de la misma expresión, puede representarse como P igual a más B más A más B. Aquí es posible agrupar. P igual a, se abre paréntesis, A más B, se cierra paréntesis, más, se abre paréntesis, A más B, se cierra paréntesis, que es equivalente a P igual a 2, se abre paréntesis, A más B. Al aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, obtenemos la expresión inicial, P igual a 2A más 2B. Esto no es algo nuevo para ustedes. Ya han usado este tipo de expresiones antes. Generalmente sustituyen los valores conocidos en dos de las literales de la expresión para conocer la tercera. Por ejemplo, si la base del rectángulo mide 5 centímetros y la altura mide 8 centímetros, entonces, sustituyendo estos valores en la expresión, P igual a 2, se abre paréntesis, A más B, se cierra paréntesis, donde P es el perímetro, B es la base y A la altura. Encuentran que P es igual a 2 veces la suma de la altura más la base, es decir, P igual a 2 por la suma, 8 centímetros más 5 centímetros, que es igual a 2 por 13 centímetros, igual a 26 centímetros. Las unidades son lineales porque se trata de una longitud, la longitud del contorno del rectángulo. Si sustituimos a las literales en cualquiera de las otras expresiones por los mismos valores, el resultado sería el mismo, con lo que comprobamos de forma numérica que las expresiones algebraicas son equivalentes. Pero, ¿qué sucedería si en lugar de tener números para sustituir en las literales, tenemos otras expresiones algebraicas? Veamos el siguiente audiovisual que resume lo que hemos visto hasta ahora y que presenta un ejemplo para responder a mi última interrogación. Presten atención. El perímetro de una figura geométrica se define como la medida total de su contorno, es decir, la suma de las longitudes de todos sus lados. De modo que para obtener el perímetro de una figura geométrica, existe una expresión general o fórmula. Observa la siguiente tabla. Como puedes notar, la fórmula depende completamente del número de lados de nuestra figura y, en el caso del círculo, del valor de su diámetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de cualquier figura geométrica cuando sus medidas se presentan por medio de expresiones algebraicas? Una expresión algebraica es un conjunto de números y letras ligados por operaciones aritméticas. Por ejemplo, 3x más 2 o 5m menos 6. Veamos ahora cuál es el perímetro de algunas figuras cuando sus medidas están dadas como una expresión algebraica. Iniciemos con un rectángulo. Para obtener el perímetro de nuestra figura, debemos sumar sus 4 lados. En este caso, cada par de lados opuestos tienen la misma medida. Por lo tanto, usaremos la siguiente fórmula. Ahora sustituimos nuestros valores. Perímetro es igual a 5m más 2 más 5m más 2 más 8m más 4 más 8m más 4. Simplificando la operación queda 2 por 5m más 2 más 2 por 8m más 4. O bien, 2 por 5m más 2 más 8m más 4. Para finalizar, se suman los términos semejantes 10m más 16m y 4 más 8. El perímetro es igual a 26m más 12. El perímetro de este rectángulo está dado por la expresión P igual a 26m más 12,
El valor de m puede ser sustituido por un número o por otra expresión algebraica. Entonces, eventualmente podría conocerse un valor numérico final para p. Hagamos otro ejercicio para consolidar este aprendizaje. En un salón de clase, un equipo que expuso sobre nutrición quiere pintar el triángulo de una dieta balanceada en una de las paredes de su escuela. Observen el triángulo que aparece en la figura. El equipo necesita cinta para delimitar el perímetro, tal que al momento de pintarlo quede un triángulo bien delineado. Solo cuentan con 3.85 metros de cinta. Desean trazar un triángulo isósceles, cuya longitud del lado desigual sea 3/4 partes de la longitud de uno de sus lados iguales. Primero, es necesario delimitar la expresión que describa cuál será el perímetro de dicho triángulo. Posteriormente, deben determinar la longitud de los lados que les permita aprovechar al máximo la cinta que tienen y finalmente deben identificar si es posible pintar ese triángulo en un área de la pared que tiene 2 metros de largo por 2 metros de alto. Para determinar la expresión del perímetro del triángulo asociado, podemos asignar literales a los lados. A los lados iguales del triángulo los representaremos con la literal A. Por otra parte, con el lado desigual es 3/4 de la longitud de uno de sus lados iguales. Entonces, se representa con la expresión 3/4 de A. De esta manera, el perímetro del triángulo queda determinado por la expresión P es igual a A más 3/4 A. Al sumar los términos semejantes, es posible determinar que P es igual a A, se abre paréntesis, 1 más 1 más 3/4, se cierra paréntesis. De manera que P es igual a, se abre paréntesis, 11/4, se cierra paréntesis. Para saber el valor de A, tal que el perímetro del triángulo sea de 3.85 metros de longitud, se procede a despejar A y luego a sustituir el valor de P igual a 3.85 metros. A igual a P sobre, se abre paréntesis, 11/4, se cierra paréntesis, lo que es equivalente a la expresión A igual a, se abre paréntesis, 4/11, se cierra paréntesis, P. Al sustituir P por 3.85 metros, resulta A igual, se abre paréntesis, 4/11, se cierra paréntesis, por 3.85 metros, lo que es igual a 1.4 metros. Por lo tanto, el valor de cada uno de los lados iguales del triángulo debe ser de 1.4 metros. Si sabemos que A vale 1.4 metros, ¿cómo calculamos la longitud del lado desigual? Para determinar el lado desigual, simplemente se multiplica el valor de A por 3/4. En este caso, 3/4 por 1.4 metros. Al ser una fracción, multiplicamos 3 por 1.4 metros, que es igual a 4.2 metros. Finalmente, dividimos 4.2 metros entre 4 y así obtenemos 1.05 metros. De esta forma, podemos conocer que los lados miden 1.05 metros, 1.4 metros y 1.4 metros. Es posible observar que la suma de las tres longitudes efectivamente es de 3.85 metros. Ya conocemos las medidas de los lados del triángulo. Ahora, ¿cómo sabemos si el triángulo se puede trazar en una pared de 2 metros de alto? Dado que la altura de un triángulo no puede ser mayor al lado más largo del triángulo y como el lado más largo mide 1.4 metros, entonces es posible trazar el triángulo en una pared de 2 metros de alto. Ahora, con respecto al largo, la base del triángulo mide 1.05 metros, que cabe sin problemas en los 2 metros disponibles. Excelente deducción, Jared. Cuando mencionaste cabe sin problema, me hizo pensar en la superficie. Hasta ahora hemos aprendido a usar expresiones algebraicas equivalentes para representar el perímetro.
es momento de analizar el área de las figuras geométricas usando expresiones algebraicas. Excelente idea, Leti. El área nos indica todo lo que queda entre los lados de una figura, es decir, la superficie delimitada por su perímetro. Para medir el área se utilizan unidades cuadradas como el centímetro cuadrado, el metro cuadrado, etc. Presten atención a lo siguiente. Observen el siguiente rectángulo en el cual la longitud de sus lados está dada en centímetros. Como la base es y más 2 centímetros y la altura es x centímetros, entonces, en este caso, la expresión algebraica para calcular el área se expresa x por 2 más y centímetros cuadrados. Observemos que el rectángulo grande está formado por dos rectángulos más pequeños, el verde y el azul. Por lo tanto, su área también es igual a la suma de las áreas de estos rectángulos. Veamos. El rectángulo azul mide 2 centímetros de base y x centímetros de altura. Entonces, su área es 2x centímetros cuadrados. Mientras que el rectángulo verde mide y centímetros de base y x centímetros de altura. Entonces, su área es x y centímetros cuadrados. Al sumar ambas áreas, tenemos 2x más xy. Como ambas expresiones corresponden al área del rectángulo grande, deben ser iguales. Observemos que al eliminar paréntesis se tiene x por 2, 2x, más por más, x por y, xy. Es decir, son expresiones algebraicas equivalentes. Presten atención a la situación que se plantea en la siguiente cápsula y escriban en su cuaderno una expresión algebraica que exprese el área del rectángulo verde. José hará una fiesta en un terreno rectangular. Sabe que el grupo musical requiere un espacio de 4 metros de largo. Observen que el grupo musical ocupará una superficie de 4z metros cuadrados y que los invitados estarán en la sección verde, pero ¿cómo podrá expresar algebraicamente de dos maneras distintas dicha área? Observemos que la altura del rectángulo mide z, la base del rectángulo completo mide x, mientras que la base del rectángulo rosa mide 4. Entonces, si a la base del rectángulo completo, x, se le resta la base del rectángulo rosa, 4, se obtiene la base del rectángulo verde. Así, x menos 4 de base y z de altura. Consideremos que todas las medidas son en metros. Sustituimos los valores en la fórmula del área del rectángulo A igual a h por b y obtenemos A igual a z por x menos 4 metros cuadrados. La expresión algebraica A igual a z por x menos 4 coincide con su respuesta. Si no fue así, les ayudaré representando el área con otra expresión algebraica. Quizá esta sea igual a la suya. Si al rectángulo completo le quitamos el rectángulo rosa, queda solo el rectángulo verde. Entonces, para encontrar el área del rectángulo verde, podemos restar las áreas. Para el rectángulo completo tenemos una base x y una altura de z. Sustituyendo los valores en la fórmula para calcular el área del rectángulo, tenemos que el área es z por x metros cuadrados. Para el rectángulo rosa, la base es 4 y la altura z, que al sustituir en la fórmula obtenemos área es igual a z por 4 metros cuadrados. Por último, calculamos la diferencia de las áreas, quedando área es igual a z por x metros cuadrados menos z por 4 metros cuadrados. La expresión algebraica A es igual a z por x metros cuadrados menos z por 4 metros cuadrados ¿coincide con su respuesta? Podemos afirmar que cualquiera de las dos son correctas, ya que se trata de expresiones algebraicas equivalentes. Y como ambas expresiones corresponden al área del rectángulo verde, deben ser iguales. La expresión que obtuvo el profesor Jared
fue A igual a Z por X menos 4 metros cuadrados. Y la que yo obtuve fue A igual a Z por X metros cuadrados menos Z por 4 metros cuadrados. Observemos en la expresión que obtuvo el profesor Jared que al eliminar paréntesis se tiene Z por X, ZX, metros cuadrados, menos Z por 4, 4Z metros cuadrados. En el caso de la expresión que yo encontré, Z por X, ZX, metros cuadrados, menos Z por 4, 4Z metros cuadrados, con lo cual las expresiones son iguales. Exactamente, Leti. Y con esta comprobación podemos afirmar que A igual a Z por X menos 4 y A es igual a Z por X menos Z por 4. Son expresiones algebraicas equivalentes. ¿Con qué expresión coincidieron? Por hoy se ha terminado nuestro tiempo. Esperamos que esta sesión haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, pueden solicitar a sus maestras o maestros a distancia que les pongan más ejercicios de este tipo. Además, si ya tienen su libro de matemáticas de primer grado, ubiquen en él este tema. Resuelvan todo lo que puedan para practicar. Tal vez encuentren formas diferentes para realizar estos cálculos. Anoten sus dudas y no se pierdan la siguiente lección. Recuerden que también pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras o maestros cuando sea posible. Los esperamos en la próxima sesión de Aprende en Casa. Hasta la próxima.